Tradicionalmente se han señalado tres etapas bien diferenciadas en el reinado de Fernando VII. El periodo absolutista entre 1814 y 1820, el trienio liberal entre 1820 y 1823 y la década ominosa entre 1823 y 1833. Cuando Fernando VII fue liberado por Napoleón tras la firma del Tratado de Paz de Valencé y entró en España en marzo de 1814, nadie sabía cuál iba a ser la actitud del monarca ante las nuevas circunstancias políticas. Fernando había salido de España 6 años antes, dejando un país absolutista, y volvía tras una guerra durante la cual las Cortes, que no habían sido convocadas por él, habían redactado una constitución que establecía una monarquía moderada. El propio monarca ignoraba cuál iba a ser el recibimiento que le iban a dispensar los españoles, y estos se encontraban divididos entre los que esperaban que el rey jurase la Constitución y los que, por el contrario, querían que la aboliese y que volviera al antiguo régimen. Así las cosas, Fernando decidió no viajar de inmediato desde la frontera hacia Madrid, y se dirigió a Zaragoza y luego a Valencia para ver cuál era el sentir de su pueblo. Cuando el rey comprobó que la población le vitoreaba al grito de «¡Vivan las cadenas!», llegando incluso grupos de personas a desenganchar los caballos de su carruaje para tirar ellos mismos de él, comprendió que no le iba a resultar difícil volver al régimen absolutista. De manera que, mediante un decreto firmado en mayo de 1814, derogó la Constitución y las reformas aprobadas durante la guerra, y restauró los privilegios de la nobleza y del clero, volviendo en definitiva al antiguo régimen. Durante 6 años, Fernando gobernará de manera absolutista, rodeado de una camarilla de amigos de dudosa capacidad política. Como el liberalismo será perseguido, muchos liberales optarán por el exilio para evitar la cárcel. Otros, ayudados por miembros del ejército, tratarán de restaurar el liberalismo mediante pronunciamientos que fracasarán uno tras otro ante la apatía de la población y que llevarán a sus protagonistas a la cárcel o a la horca. Pero tras más de media docena de intentos fallidos, finalmente un pronunciamiento va a triunfar, el del coronel Rafael del Riego, que el 1 de enero de 1820 proclamó la Constitución de 1812 en la localidad sevillana de Cabezas de San Juan. Pronto se unieron a su pronunciamiento otros de distintas guarniciones, como los de La Coruña, Barcelona o Zaragoza. Fernando VII se vio así obligado a jurar la Constitución, pero hizo todo lo posible por entorpecer el funcionamiento del sistema, utilizando su derecho de veto y finalmente pidiendo ayuda a Francia en virtud del principio de intervención establecido durante la etapa de la Restauración en el Congreso de Viena. De este modo, en 1823, Luis XVIII de Francia envió en su ayuda al duque de Angulema al frente de un ejército, los 100.000 hijos de San Luis, que le restauró como monarca absoluto. Rafael del Riego fue arrestado, declarado culpable de alta traición y finalmente, tras ser arrastrado al patíbulo en un canasto, fue ahorcado y posteriormente decapitado. Hasta su muerte, Fernando VII suprimió todas las reformas del trienio liberal, por lo que España volvió al antiguo régimen. Se produjeron nuevos intentos de sublevación, que fracasaron y terminaron en fusilamiento, como el del general Torrijos, o en ejecución por garrote vil, como el de la joven Mariana Pineda, acusada de estar bordando una bandera liberal. Fernando VII llegó a casarse en 4 ocasiones. Durante los últimos meses de su reinado surgió el problema sucesorio. Su primera mujer, siendo aún príncipe de Asturias, fue su prima María Antonia de Nápoles, que sufrió 2 abortos. La segunda, siendo ya rey en 1816, fue su sobrina María Isabel de Braganza, con la que tuvo una hija que murió a los 4 meses. Tras un segundo embarazo, estando en avanzado estado de gestación, la joven reina murió. La tercera esposa de Fernando VII fue María Josefa Amalia de Sajonia, con la que no tuvo descendencia.
A la muerte de su tercera esposa, el rey contaba 45 años de edad y carecía de heredero al trono, por lo que la sucesión recaía en su hermano Carlos María Isidro de Borbón. Su última mujer, a la que doblaba la edad, fue su también sobrina María Cristina de Borbón, con la que tuvo 2 hijas, Isabel, futura reina de España, y Luisa Fernanda. Para asegurar la corona para su primogénita, durante sus últimos meses de vida, Fernando VII derogó la Ley Sálica, promulgada durante el reinado del primer Borbón español, Felipe V, que impedía reinar a las mujeres. En su lugar, promulgó la Pragmática Sanción, por lo que al nacer su hija Isabel fue reconocida como heredera al trono, dando lugar a la formación de 2 tendencias políticas en España: los liberales, partidarios de Isabel, y los absolutistas o apostólicos, partidarios del hermano del rey, el infante Carlos María Isidro de Borbón, que hasta el nacimiento de su sobrina había sido príncipe de Asturias y veía cómo se diluían sus esperanzas de convertirse en el próximo rey de España. La no aceptación de la Pragmática Sanción por parte de los partidarios de don Carlos dio lugar a una serie de guerras civiles conocidas como guerras carlistas.